Buenas tardes, mi nombre es Anderson Michael Terrero Gómez. Hoy le vamos a hablar sobre la geoestadística. El concepto basado en la geoestadística se refiere a una rama de la estadística que se enfoca en el análisis el estudio de la predicción de fenómenos espaciales o espaciotemporales. Este combina principios estadísticos con información geográfica para estudiar variables que varían en el espacio. ¿Qué quiere decir con esto? Que por ejemplo, podemos saber la concentración de minerales, de yacimiento o la distribución del petróleo ubicado con los siguientes aspectos. En los aspectos clave para la geoestadística se refiere a algunos entre ellos que está la variabilidad espacial. Esta consiste en que analiza los valores de una variable que cambia según su ubicación geográfica. ¿Qué quiere decir? Que esta concentración puede, por ejemplo, en el caso de nosotros, de concentración minerales, pueden variar según una zona. En una zona puede haber concentración alta de mineral de oro, por ejemplo, y en otra, cerca del punto, puede haber menos. Otro aspecto clave es la autocorrelación espacial. La autocorrelación espacial estudia la relación entre los valores de una variable en puntos cercanos en el espacio. ¿Qué quiere decir? Que estos dos sitios más cercanos estudia los valores similares que pueden haber. Un ejemplo, podemos tener una concentración alta de mineral de oro en una zona y cerca de ella puede descender. En ese caso viene también actuando el modelado con variograma, que es una herramienta clave para cuantificar la autocorrelación espacial. El variograma muestra como la diferencia entre los valores que aumentan la distancia entre los puntos y se representa gráficamente. También está el método Kringle o el aspecto Kringle, que es un método de interpolación geoestadístico para estimar valores de ubicaciones donde nos han sido muestreados o estudiados. Este, con el margen de minimizar un error considerando la estructura espacial de los datos. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros podemos tener cerca de la zona algunos puntos y podemos aplicar este método por interpolación geoestadístico. Y así podemos ampliar o estimar algunos valores en el punto que nos ha sido mostrado. Y bueno, por último aspecto está la incertidumbre espacial. ¿A qué se refiere la incertidumbre espacial? Se refiere a la falta de información o certeza asociada con la variabilidad espacial. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos información, no tenemos puntos cercanos y esto puede ser un factor muy crítico para la toma de decisiones. Como siguiente punto está el parámetro geoestadístico. Un parámetro geoestadístico se refiere a un valor o medida que describe las características de un fenómeno espacial o estructura de una correlación espacial de datos. ¿Qué quiere decir? Que estos parámetros son fundamentales para aplicar los aspectos anteriores, que es para modelar, analizar las variabilidades espaciales o utilizar las técnicas como el Kingre o la construcción de variogramas. Estos parámetros en aplicación del oro y petróleo puede ser, en el caso de oro, son parámetros de estadística que ayudan para identificar la zona de alta concentración de minerales y así planificar su extracción. Por ejemplo, un variograma con un rango corto puede indicar vetas estrechas de oro. El otro, en el caso del petróleo, en yacimiento de petróleo, los parámetros geoestadísticos permiten modelar la distribución de hidrocarburos en el subsuelo. Lo utilizan para más que todo optimizar o reducir el riesgo de perforaciones infructuosas o perforaciones fallidas donde no podamos conseguir dicho producto. Entonces, en pocas palabras, en resumen, los parámetros de estadística son
herramientas muy útiles y necesarias para hoy en día para la representación gráfica y la toma de decisiones en la exploración de yacimientos de oro y petróleo. Muchas gracias. Buenas noches, equipo de la Universidad Territorial del Táchira. Nosotros vamos a exponer acerca de la geoestadística. Me tocó el punto 2 acerca de la aplicación de los parámetros de los yacimientos de oro y petróleo. Estamos conformados tres personas, de los cuales está el señor Anderson Trejo, el señor Jesús Arellano y mi nombre Daniel Reyes. En cuanto a la aplicación de los parámetros en yacimientos de oro y petróleo, en el oro los parámetros geoestadísticos ayudan a identificar las zonas altas de concentración del mineral y la planificación de la extracción. Por ejemplo, un variograma con un rango corto puede indicar vetas estrechas de oro. En el petróleo, en yacimientos de petróleo, los parámetros geoestadísticos permiten modelar la distribución de los hidrocarburos en el subsuelo, optimizando la ubicación de pozos y reduciendo el riesgo de las perforaciones infructuosas. En resumen, los parámetros geoestadísticos son herramientas esenciales para la representación gráfica y la toma de decisión de la exploración o explotación del yacimiento del oro y del petróleo. En cuanto a los principales parámetros geoestadísticos, está el variograma, que es fundamental para entender la estructura especial de los yacimientos. Los parámetros clave son la meseta, que representa un volumen máximo de la servivarianza, semivarianza, donde la autocorrelación espacial se estabiliza. En yacimientos de oro, de petróleo, la meseta indicada de la variabilidad en total de la concentración del mineral o del volumen del hidrocarburo. El rango, que es la distancia a partir de la cual los valores dejan de estar correlacionados, especialmente en un yacimiento, un rango grande que sugiere la concentración del oro o del petróleo y está correlacionada con áreas extensas. El efecto Pepita, que representa la variabilidad de las distancias muy cortas en yacimientos. La anisotropía, que describe la variabilidad espacial y esta depende de la dirección. Por ejemplo, en el yacimiento del petróleo, la anisotropía puede reflejar la orientación de la capa geológica de la fractura. El parámetro de Kriging es el método de interpolación más utilizado para estimar los valores en ubicaciones no muestreadas. Los parámetros claves incluyen pesos de Kriging, que asignan mayor importancia a los puntos cercanos o con mayor correlación espacial para realizar estimaciones. La varianza de Kriging proporciona una medida de la incertidumbre asociada a la estimación. Es útil identificar zonas con mayor riesgo e incertidumbre de la exploración. Los parámetros de bloques o grillas en la representación gráfica de yacimientos. Los datos suelen discretizar los bloques o grillas. Los parámetros claves son el tamaño del bloque, que define la resolución de la representación, o bloque de pequeñas capturas para la mejor variabilidad, que requiere más recursos computacionales, valores estimados por bloque, que representan la concentración del oro o el volumen del petróleo en cada bloque, obteniendo mediante Kriging algún otro método. Principales parámetros geoestadísticos, que son la anisotropía direccional, que son en yacimientos de petróleo, que la anisotropía puede reflejar la orientación de las capas geológicas o de fracturas. Los parámetros clave son el rango direccional, que describe como el rango de la variograma varía según la dirección, por ejemplo, paralelo o perpendicular de la capa geológica. Parámetros de incertidumbre en la representación gráfica es crucial para incluir las medidas de incertidumbre como los intervalos de confianza, mapas de varianza, que proporcionan rangos de valores probables de concentración de oro, que muestran zonas con mayor o menor incertidumbre, que es útil para planificar las perforaciones o campañas de exploración, esto en los mapas de varianzas. La interpolación, que es un método matemático utilizado para estimar los valores desconocidos que se encuentran entre los puntos conocidos. En la geología, la interpolación se utiliza para crear los mapas o los modelos de superficies o volúmenes a partir de datos dispersos como mediciones de elevación, concentración de minerales o propiedades físicas de las rocas. La extrapolación es un método utilizado en matemática y estadística para estimar los valores de fuerza de un conjunto de datos conocidos, extendiendo la tendencia del patrón observado. A diferencia de la interpolación, que estima aquellos valores dentro de los rangos o datos conocidos, la extrapolación se proyecta en valores más allá del rango. Es común el análisis de series temporales, predicciones o de modelos. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Arellano. En este trabajo de investigación que trata sobre la geoestadística,
He trabajado con el señor Anderson Trejo y el señor Daniel Reyes. A continuación, daré a conocer que se trata sobre cómo se aplica la geoestadística en representación gráfica. Para representar la geoestadística en representación gráfica se utiliza el método de Kriging, que es un método el cual nos permite estimar los valores de una variable en lugares no muestreados. Esto quiere decir que a través de este programa o de este software podemos realizar mapas de isolíneas que muestran la distribución espacial de la concentración de oro o el volumen de petróleo basados en valores estimados de Kriging. Mapas de bloque 3D representan el yacimiento en 3 dimensiones con colores que indican la concentración o volumen en cada bloque. Mapas incertidumbre muestran zonas con mayor o menor confianza en las estimaciones basadas en la variancia de Kriging. Secciones transversales, que son cortes verticales de yacimiento que permiten visualizar la variabilidad en profundidad. Y mapas de color, representación visual de la intensidad de la variable en diferentes áreas. Entonces, a través de este método Kriging, pues podemos establecer la representación gráfica de la geofísica. A continuación tenemos un modelo gráfico de Kriging que a través de sus colores representan el volumen de mineral en un yacimiento. Entonces aquí hay una representación en 3D con interpolaciones que van indicando por color la concentración de mineral en el yacimiento. Continuamos con la geoestadística aplicada en la geología y ciencia de la Tierra. Para ello se investigaron 5 puntos y se dieron 5 ejemplos de donde se aplica la geoestadística. La geoestadística es una herramienta fundamental en diversas ramas de la geología y la ciencia de la Tierra, debido a su capacidad para analizar y modelar datos espaciales. Entonces, seguido a eso tenemos los 5 ejemplos donde es aplicada la geoestadística. Como primer punto tenemos en la geología minera. Su aplicación, pues estimación de reservas minerales y evaluación de yacimientos. Ejemplo, utilizando el método ya explicado, Kriging, para predecir la concentración de oro de un yacimiento, oro o petróleo. La hidrología, aplicación modelado de acuíferos y distribución espacial de propiedades hidráulicas. Ejemplo, análisis de variabilidad espacial de la permeabilidad del suelo para predecir el flujo de agua subterránea en el acuífero. En otra área donde es utilizada la geología del petróleo, su aplicación es para caracterización de reservorios y estimación de recursos hidrocarburíferos. Ejemplo, uso de simulaciones geoestadísticas para modelar la porosidad y permeabilidad de un yacimiento petrolífero. Y en la geología ambiental, su aplicación es para evaluar la contaminación del suelo y agua. Ejemplo, mapeo de distribución de metales pesados en un área contaminada utilizando técnicas de interpolación geoestadística. También en la geomorfología, donde su aplicación es para analizar la variabilidad espacial de propiedades del terreno. Ejemplo, estudio de distribución espacial de la erosión del suelo en una cuenca hidrográfica mediante métodos geoestadísticos. Entonces, estos son los 5 ejemplos que representa o que se aplica la geología, la geoestadística en el área geológica. A continuación,
vamos a definir lo que es un modelo estocástico, ¿sí? Que son herramientas matemáticas que se utilizan para representar sistemas o procesos que involucran aleatoriedad o incertidumbre. A diferencia de los modelos deterministas, donde los resultados están completamente determinados por las condiciones iniciales y las relaciones funcionales. Los modelos estocásticos incorporan variables aleatorias y probabilidades para describir el comportamiento de un sistema. Entonces, esto es lo que es un modelo estocástico en la geoestadística. Y bueno, hasta aquí pues ha llegado el trabajo de investigación.